Tomamos este estudio acerca de la gestión de las emociones en la segunda parte del miedo. Estuvimos hace 2 miércoles pasados compartiendo la primera parte que hoy vamos a repasar rápidamente para aquellos que no han podido ver el vivo que habíamos compartido. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa paz que necesitamos siempre para poder atender bien su palabra. Pensemos en esta palabra. En la segunda parte del versículo 5 de Filipenses dice: el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Cuán cerca está de nosotros el Señor? Y a través de su Espíritu está en nosotros y con nosotros, dice el Señor. Y dice: por nada se estéis afanosos. Afanoso es una palabra que podemos traducirlo como ansioso, ¿sí? Preocupados. Por nada. ¿Qué significa nada? Ninguna. O sea, no hay ninguna razón para estar ansioso, no hay ninguna razón para estar, preocupado, no hay ninguna razón para estar angustiado. ¿Por qué? Porque si estamos en esa situación tenemos algo para hacer. Dice: sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos preocupados? ¿Hablar con el vecino? No, primero con Dios. A veces hablamos con nosotros mismos, nos damos manija. Claro, terminamos en el pasto. Cualquier parecido a lo que le haya ocurrido a usted y a mí es mera coincidencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a Dios en oración y en ruego. ¿Sí? Oración, es un tiempo con Dios de una intensidad. Ruego es una intensidad mayor, clamor es una intensidad mayor. ¿Sí? Con acción de gracias. Esta es una de las cosas que normalmente no hacemos y por eso entramos en emociones que están descontroladas. ¿Por qué? Porque no le damos gracias. Darle gracias al Señor es decir: Señor, yo en ti confío. Yo en ti confío. Entonces, si ustedes tuviesen un vencimiento bancario para mañana y no tienen la plata, entonces me llaman a mí, que ustedes saben que yo soy platudo, y yo le digo: quédate tranquilo, ahí te transfiero, pero espérame 2 horas porque estoy manejando y estoy, no tengo suficientes datos móviles, así que cuando llegue a casa dentro de 2 horas, 3 horas, te hago la transferencia. Si yo le dijera eso y ustedes saben que yo tiene plata, que este jefe tiene plata, entonces ustedes van a quedarse tranquilos. ¿Por qué se van a quedar tranquilos? Porque confían en mi palabra. Entonces la tranquilidad, la seguridad viene de la confianza. La confianza en la palabra se llama fe. El dar gracias a Dios antes que venga la respuesta es: estoy confiando. ¿Sí? ¿Por qué a veces oramos y quedamos inquietos? Porque no confiamos. El problema no está en la oración, el problema está en la falta de confianza. ¿Por qué a veces tenemos falta de confianza? Porque no nos enfocamos en las posibilidades de Dios. Nos enfocamos en nuestras posibilidades. Seguimos mirando las circunstancias. Y Dios nos dice: si resucitamos con Cristo, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las de abajo, porque cuando nosotros ponemos la mirada abajo, significa que voy a poner la mirada en las circunstancias. Y las circunstancias están casi todas fuera de nuestro control. Cuando no controlamos, nos desesperamos. Cuando nosotros confiamos en Dios, nos damos cuenta, si somos conscientes de que no controlamos, pero no nos estamos respaldando en nuestra capacidad, sino nos respaldamos en el poder de Dios y en todo lo que sabemos de Dios para con nosotros. Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, que Él dice: yo te amo. Él nos dice 365 veces en la Biblia: no temas porque yo estoy contigo, no temas, yo soy tu escudo, no temas. Entonces hay un no tema para cada día. Entonces, la acción de gracias significa: yo confío.
esa confianza me da paz. Si no tengo paz es porque no estoy confiando, tengo que seguir machacando en la misma dirección. Y entonces nuestra oración, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que todo lo puedes. Yo sé que tu respuesta va a ser tal vez no la que yo quiero, pero sí la que yo necesito. ¿Por qué muchas veces Dios no nos saca del pozo? Porque no estamos en el pozo. A veces nosotros creemos que estamos en el pozo. Entonces, Señor, sácame del pozo. Y el Señor dice, ¿qué pozo? Está fuera del pozo, camina. Pero a veces cuando estamos preocupados perdemos la visión, la perspectiva, vemos a la hormiga, un elefante, y al elefante ni lo vemos. Entonces, por eso es tan importante este asunto de la gestión de las emociones desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de la psicología solamente. La psicología nos ayuda para entender los procesos que a veces en la palabra no está tan claro. Pero nuestra respuesta a todas las emociones desenfocadas es Dios, es su palabra, es la operación de su Espíritu Santo. Porque cuando nosotros queremos hacer en nuestra fuerza, claro, a veces podremos y otras veces no podemos. Pero con el Señor siempre vamos a poder. Por eso nuestra desesperación sí, es igual a que en realidad no confío en Dios. Uno puede argumentar lo que uno puede, cualquier cosa uno puede decir, pero no hay razón. Desesperación igual no confío en Dios. Dejé de poner la mira en las cosas de arriba y estoy mirando las circunstancias. ¿Qué va a pasar? Entonces, por eso es tan importante que nuestra vida esté afirmada en Dios. Muchos de los problemas que ustedes están teniendo y lo que a veces me cuentan a mí es el resultado de falta de estar en la palabra, de falta de no tener la armadura de Dios incorporada, porque la armadura no es algo que yo me pongo, es algo que yo sé. La armadura es la confianza en que lo que Dios dice es cierto, es real. Por eso es tan importante conocer la palabra. La gente que no conoce la palabra, que no medita la palabra, aquella que no pasa tiempo en la palabra, es una persona que depende de la circunstancia para estar bien o mal. Entonces cuando sopla viento a favor, toca el cielo con la mano, y a poco que empieza a soplar el viento en contra, uno le encuentra no al costado del camino, lejos del camino. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted? Y que se muera, ¿no? Y un día te vas a morir. Así de simple. Así que si hay algo que tenemos seguro es que no vamos a morir, a menos que el Señor venga antes. Así que cuenta con ese asunto de que te vas a morir. Sí, pero yo no quiero que me duela. ¿Y cómo sabe que la muerte duele? Yo nunca he visto un muerto que contó si le dolió o no le dolió. Como dice mi hermana, yo no me suicido porque tengo miedo que me duela. Entonces, por eso, hermanos queridos, es importante. ¿Sí? Creyentes que no están en la palabra, entonces no son creyentes, son incrédulos. El creyente que no se afirma en la palabra no es creyente, es incrédulo. Porque si creyera estaría en la palabra. Porque Dios dice, escudriñen la palabra, porque ahí está la vida eterna. Esa palabra habla de mí. Entonces, el que no estudia la palabra es porque no cree que la palabra es su alimento. Y entonces es el que se va al pasto cuando la circunstancia está mal. Por eso es tan importante no engañarnos a nosotros mismos. Hay una cantidad de hermanos, entre comillas, creyentes, entre comillas, que viven
en una burbuja romántica de que Dios todo lo va a hacer, porque Dios me ama, Dios me va a guardar, porque Él ya venció, Él ya sufrió por mí, y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que dice un incrédulo. Y la palabra dice que ni un incrédulo va a entrar al reino de los cielos. Punto. Fin. Ahora, puede haber creyentes que están en un estadio todavía, digamos, inferior, en jardín de infantes, sí, claro. Pero ese creyente que recién está empezando, hay muchas cosas que no cree porque todavía no aprendió nada más. Pero si nosotros tenemos un año de creyentes, ya tenemos que estar equipados. ¿Al cuánto tiempo camina una persona? ¿A los cuántos años camina una persona? Un año más o menos promedio, ¿sí? Algunos poquito antes, otro poquito después, igual la fe también es lo mismo. Ahora, si tiene 5 años y anda gateando, algo no funciona, ¿no? Algo no funciona. Entonces, por eso, hermanos queridos, nuestra desesperación es el indicador de nuestro crecimiento. Ahora, puede ocurrir que uno eventualmente se desenfoque, sí, pero si este lío te desesperó y el próximo lío te desespera, ya hay un problema. Ya. No es que, bueno, me agarró descuidado. Es que no nos puede agarrar descuidado, velar y orar para no entrar en tentación. ¿Sí? ¿Qué decía Pedro? ¿No es cierto? Que tenemos que velar porque sabemos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devora el león rugiente? Aquel, ¿no es cierto?, que anda abriendo la boca, que no está velando, anda papando mosca. Entonces le entra la mosca. ¿Y quién es el dios de las moscas? Belcebú. Belcebú te va a comer, amigo. Amiga, Belcebú te va a comer el hígado. ¿Bien? Padre, te damos gracias porque podemos hablar de estas cosas entre gente madura y gente que quiere madurar. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida y abrimos nuestro corazón para que tú tengas acceso. Señor, enséñanos el camino que debemos andar. Queremos ser gente enseñable. Señor, nos despojamos de todo prejuicio, de todo capricho, de toda inmadurez, porque queremos ser instruidos, queremos ser instruidos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, oramos, damos gracias, ¿y el resultado cuál es? Paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, le tenemos al finado ahí nuestro, ¿sí? Murió un familiar, está el cuerpo ahí. Uno tiene paz. Y si, ¿cómo hacen esta gente? Tiene su muerto ahí, su finado está ahí. Claro, pero esa persona oró, tiene paz. ¿Por qué? Porque sabe quién es su Dios. Y si la persona confió en el Señor y se fue, va a la presencia de Dios. Y si no se fue, tu familiar, y le predicaste, ya no es tu problema. Ahora, si no predicaste, ahí sí tenés que pensar por qué, porque va a dar cuenta por ese familiar que no le predicaste. Sí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón, lo más profundo de tu ser, pero va a guardar también tus pensamientos, lo más superior, o sea, lo más, superficial, lo más superficial, que son los pensamientos. Y guarda en Cristo, no hay nada más seguro que estar en Cristo. Amén. Entonces, aprender a gestionar nuestras emociones es aprender a aplicarnos la palabra. Punto. Aprender a gestionar nuestras emociones es aprender a aplicarnos la palabra en todas nuestras circunstancias. La tristeza por mucho tiempo, los nervios por mucho tiempo,
es porque todavía no estamos afirmándonos, afincándonos en la palabra. Entonces recordemos rápidamente, el miedo es una emoción básica y es una emoción universal. Significa que todos los seres humanos en todos los lugares y casi todos los animales tienen miedo. ¿Por qué digo casi todos los animales? Porque hay algunos animales que no conozco, así que no sé si tendrán miedo o no. Entonces, es una emoción básica, significa que es instintiva. No es algo que tiene que ver con nuestro desarrollo de la neocorteza, o sea, la parte donde están nuestros pensamientos, nuestra reflexión, sino está en el cerebro primitivo. ¿Por qué? Porque es parte del instinto de supervivencia. Es parte del instinto de supervivencia. Entonces, por eso es común con los animales. ¿Sí? Y es una emoción que es desagradable, intensa, ante la percepción de un peligro que puede ser real, o a veces es imaginario. A ver, ¿no le habrá pasado cuando niño, o tal vez si usted tenía una esposa como la mía que a la noche escuchaba ruido y tenía que salir al patio que no tenía luz? Bueno, yo de grande también tenía miedo. ¿Y cómo sentía el miedo? Primero era la sensación desagradable y después se me paraban los pelos de la nuca. ¿Y a qué tenía miedo? Y no sé, porque no se veía nada. Pues el peligro la amenaza era imaginaria. ¿Sí? Yo no veía el problema. Ese era el problema. Entonces es una respuesta emocional que se activa cuando se cree. Por eso es importante entender que a veces nuestras creencias pueden estar distorsionadas. ¿Sí? Cuando se cree estar en peligro y juega un papel importante en la supervivencia, por eso es parte del instinto. El miedo se convierte en una emoción negativa cuando se descontrola. O sea, tener miedo no es un problema. Vivir con miedo es el problema. Tenerle miedo a cualquier cosa es un problema. Tenerle miedo a una cucaracha. Tenerle miedo a un ratón. Tener miedo a un riverista. O sea, eso es tontera. Pobre los riveristas. Ganamos 2 partidos seguidos, así que lo que es, estamos felices. Hace rato que no nos pasaba eso. Entonces, cuando se descontrola. ¿Sí? Ahora, el miedo es uno de los motores del ser humano. Todo lo que hacemos es por miedo o es por amor. ¿Por qué trabajamos tanto? Porque tenemos miedo que no falte. ¿Por qué le hago transferencia a Andrea? Porque tengo miedo que se enoje. No era por amor. Bueno, ahora tengo que hacerle transferencia por amor. ¿Sí? Entonces, en la primera carta de Juan, 4:18, ahí nos cuenta que el amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el amor? Dios, porque Dios es amor y el amor es de Dios. Entonces Dios echa fuera todo miedo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darnos la absoluta y total seguridad. Nadie puede garantizarte una seguridad tan grande. Ahora, usted se da cuenta que, por ejemplo, en determinadas circunstancias, estar con una persona que nosotros conocemos nos da seguridad. Estamos tranquilos. Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, yo era niño, mis hermanas eran adolescentes ya, cuando había una tormenta en Formosa, hay tormentas bien fuertes, viento, refusilos, rayos, ¡bram! ¿Sí? Y llueve como si fuera que se rompe el cielo. Mete una lluvia de 150 milímetros, 200 milímetros, así en nuestras lluvias allá. ¿Sí? Cuando llueve 60, 70, qué lindo chaparrón nomás. Acá llega de 70, nos encontramos todo allá contra el Velasco, como ya para. Y entonces cuando nosotros siempre alquilábamos piezas, una pieza nada más, y era el comedor, el living, el dormitorio, el baño en invierno, porque teníamos la pelela ahí, porque el baño estaba lejos ahí afuera. Entonces, para que no se suenen de frío las mujeres, traían la pelela. Y cuando llovía así y no estaba mamá, nosotros estábamos los 3 juntitos en la cama, hablando despacito, no sé por qué,
como si fuera que si hoy hablamos fuerte algo iba a pasar. ¿Lo viste? Cuando uno tiene miedo habla despacito. Como si fuera que la lluvia decía, ¡ah! Iba a aparecer la lluvia y ya no se tarda. Entonces, pero cuando estaba mamá, nosotros nos asomamos a ver la lluvia, el espectáculo de la lluvia. Y ya estaba nomás. Nos daba paz, nos daba confianza. Ahora, ¿mamá podía sostener el techo en esa tormenta? No, obviamente que no. Entonces, ahora si Dios está con nosotros, a ver qué tormenta que puedes pasar no te va a dar descanso. La fe se construye, hermanos queridos, y la fe se prueba. Tal es así que, digamos, don Pedro nos habla en su primera carta que la fe, que es más preciosa que el oro, aunque perecedero, dice el oro, se prueba con fuego, así nuestra fe va a ser probada, para que sea hallada en alabanza a Dios. Entonces, no hay tormenta en la vida que si yo estoy con el Señor, no voy a tener paz. No hay. Eso no quiere decir que no me pueden doler las circunstancias, sí, pero voy a tener paz. Por eso la persona que no se afirma en la palabra es solo cuestión de tiempo y el tamaño de la dificultad que va a hacer que una persona vaya a colapsar si no está afirmada en la palabra. Y a veces no es el tamaño de la dificultad, sino el tamaño de la percepción. Es como yo percibo las circunstancias. Por eso van dos personas y sale un perrito, ¡guau, guau, guau, guau! Y uno se queda helado y el otro así nomás le hace y el perrito sale, ¿sí? Entonces, el mismo perro, o sea, dos reacciones diferentes. El mismo perro, dos reacciones. Entonces, ¿cómo percibe cada uno las circunstancias? Entonces, por eso es importante el conocimiento de la palabra. La creencia más importante para que el miedo se genere es que algo me va a pasar. Algo me va a pasar. El pastor va a ver el Facebook que yo estoy con un vaso de cerveza. ¿Sí? Por supuesto. ¿Sí? Necesitamos entender, es que yo tengo miedo de que algo me va a pasar. Y no es solamente eso, sino que no voy a tener los recursos para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque si algo malo va a pasar, yo tengo los recursos, no tengo miedo. ¿Para qué sirve el miedo? Instinto de supervivencia. Por eso el miedo es un mecanismo de defensa que está provocado por cosas específicas. O sea que uno tiene miedo a algo. Por ejemplo, el que tiene miedo a los perros. El que tiene miedo a la oscuridad. El que tiene miedo que le abandonen. Entonces son cosas específicas y que funcionan como una alarma psicológica, ¿sí? Que avisa que hay amenazas para la integridad física o el bienestar de la persona. Todo esto está bien desarrollado en el video anterior. El miedo se manifiesta en 4 niveles. Cognitivo, ¿sí? Por pensamientos. Entonces, acá es donde hay la mayor cantidad de miedos infundados. Por eso es que tenemos que atender lo que pensamos. Dios nos dio 4 cualidades extraordinarias que tenemos solamente los humanos, sean creyentes o no. Autoconocimiento significa que yo puedo saber lo que estoy pensando. Puedo ser consciente de mis pensamientos. Conciencia moral, puedo distinguir si ese pensamiento es bueno o es malo. Si el pensamiento es malo, ¿qué tengo que hacer? Desestimarlo. ¿Cómo yo enfrento un pensamiento negativo? Con la verdad, porque el pensamiento negativo es una mentira. A veces no es una mentira en sí mismo, sino las consecuencias son mentirosas.
Entonces, por ejemplo, si nosotros salimos de acá y mi auto no está, ¿me voy a sentir mal? ¿Tengo razón? Sí, claro, por supuesto. Pero el problema va a ser después, cuando yo pienso que no puedo vivir sin el auto. Yo tenía 37 años cuando compramos el primer auto, así que si viví 37 años sin auto, puedo vivir otros 37 años sin auto también. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, el tema de los pensamientos. No es solamente lo que pienso, sino las consecuencias de mi pensamiento. Y ahí se radican la mayor cantidad de miedos tontos. Y son las mayores causas de enfermedades. Gastritis, estreñimiento, diarrea, presión alta, problemas económicos porque uno gasta lo que no tiene para comprar lo que no necesita y que te hace mal, después tenés más lío de lo que tenía antes, y después va a un prestamista y le peor, y ahí va. Menos mal que acá los creyentes no hacen eso. Bueno, por lo menos los de esta iglesia. Los otros sí. Es fisiológico, claro, el miedo produce cambios, lo que hablamos de gastritis y todas estas cosas, problemas, temblor en las piernas, las manos, sudoración, bloqueos, tics, ¿sí? Contracciones, alteración del ritmo cardíaco, de la respiración, expresiones faciales como la palidez del rostro, ¿sí? Y después la piloerección, ¿sí? Se te pararon los pelos de un modo que costaba reconocerlo. Era como el malevo, ¿vio? Conductual. El miedo origina acciones hacia el estímulo o situación temida, como por ejemplo puede ser paralizarse. El miedo te queda duro ahí. No sé qué hacer y ahí quedo y me consume el miedo. O a veces salgo a correr. Entonces la persona, ¿le pasó alguna vez que usted estaba desesperado y tenía una gana de salir a correr? A mí me pasó. Cuando yo tuve miedo a perder algo importante me desesperó. ¿Sí? Otro es llorar. Entonces, si está Moria Kazan cerca de usted, ¿qué va a decir? Si querés llorar, llorá. Neuronal, problemas neuronales. El miedo comienza en la amígdala, que forma parte del sistema límbico, y este sistema es el encargado de regular las emociones y las funciones de conservación del individuo. Recuerda, el sistema límbico, ¿no es cierto?, es donde están las emociones, digamos, la mayor, digamos, donde se concentra la mayor cantidad de emociones. Bueno, ahí después se explica todo eso que no le voy a explicar ahora. Tipos de miedo real. Si yo le digo, a ver, Wally, vení acá, vamos a pelear a piña, claro, yo me saco la camisa, muestro los músculos y se paraliza, llora, corre, todo junto, claro, es entendible. El neurótico es el exagerado para la situación que se vive, ¿sí? Entonces yo me saco la camisa igual y ¡pum!, se desmaya, claro, exagerado. Crónico, ¿no es cierto?, es cuando eso es todo el tiempo, o sea, vive con miedo. Ahora, ¿en qué consiste el miedo? Bueno, una de las cosas es, no quiero perder lo que tengo. Cualquiera sean las cosas que usted tiene miedo de perder. Eso puede ser un trabajo, puede ser la salud, puede ser una persona que usted ama. ¿Sí? Tengo miedo de que me roben. ¿Sí? Entonces, el miedo es el temor, ¿no es cierto?, a perder algo. O aferrarme a algo que hoy me produce cierto confort. Tengo miedo de perder el auto. Entonces acá, y mirá si salgo y ya no está el auto encima. ¿Viste lo de la municipalidad? No, ¿hace cuánto que está el foco ese quemado? Esa gente que está encargada del alumbrado público ni aparece. Entonces fácil pueden robar. No le miren a Ale, pobre. Entonces,
Pero no solamente confort, un detalle que no puse aquí, ¿no es cierto? También lo que me produce seguridad. Tengo miedo de perder lo que me da seguridad. Por ejemplo, los 70 millones que tengo en el plazo fijo, por ejemplo, yo tengo temor por ello. Entonces, que puede frenar el desarrollo de la vida por ideas paralizantes que desde mi interior no me dejan avanzar. Entonces, si ese miedo a perder algo, ese miedo de, digamos, de que yo no tenga eso que yo creo que me va a hacer avanzar. Por eso nuestras creencias son tan importantes. Y si hay algo que la gente no trabaja es sus creencias. Entonces siempre está detrás del síntoma y nunca de la causa. Entonces anda detrás del síntoma. Entonces, ¿qué es lo que...? Y tengo que trabajar, y tengo que cuidar, y tengo que poner las alarmas en la casa, tengo que poner digamos, las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, vive con esa dificultad. Entonces la persona no tiene tiempo para la creatividad. El miedo me hace estar mirando siempre para abajo. La seguridad, saco pecho. Usted va a ver que una persona que está, digamos, en esas circunstancias siempre tiene el hombrito para adentro. Y no es por mala postura. Yo tengo el hombro así, pero por mala postura, porque el chiquito no atendía ese detalle y después burro viejo le cuesta agarrar trote. Lo que fue útil puede ser una cárcel que me impida crecer y que gobierna mis pensamientos. ¿El miedo es útil? Pregunta. ¿El miedo es útil? Sí, es re útil. El miedo es un motor para hacer las cosas. El que no tiene miedo es un tipo re peligroso. ¿Por qué? Y porque no está considerando. Fíjense eso que van y que, digamos, se hacen selfie ahí en los lugares más, digamos, locos, y cuánto de eso que hacían por el mundo terminaron, ¿no es cierto?, haciéndose la última selfie mientras caían. Gente que no tiene miedo toma a veces decisiones muy temerarias. Entonces es útil, sí, pero se puede transformar en un problema. Cuando ya le tengo miedo a todo. Por eso es importante este asunto que entendamos bien, no solamente porque todos de alguna manera tenemos problemas con el miedo también, sino que nosotros estamos puestos para ayudar a otros. O sea, ustedes no están aquí porque, digamos, ay, qué lindo, yo quiero estar mejor. Sí, obvio, yo necesito que ustedes estén mejor. Yo necesito estar mejor, pero Dios no nos quiere tener cómodos. No es el propósito de Dios que nosotros vivamos cómodos, sino que nosotros tengamos recursos, que es otra historia. ¿Para qué la comodidad? La comodidad no es un fin en sí mismo. Y la comodidad no significa que yo voy a tener todo lo que quiero. La comodidad es que yo, con los recursos que tengo, puedo desarrollarme plenamente. ¿Por qué? Porque no dependo de lo que tengo, sino dependo de lo que soy o depende de quién está en mi interior, no las cosas que yo tengo alrededor. Entonces el bienestar de una persona no depende de la cantidad de cosas que tenga, sino depende de quién lo tiene y en qué medida lo tiene a quien tiene que tener. Entonces, muchas personas trabajan un montón de tiempo para comprarse cosas. ¿Por qué? Porque íntimamente su creencia es que cuando yo tenga más cosas voy a ser más feliz. Imagínense una persona que le gusta la pesca. Entonces, ¿cómo comienza el que le gusta la pesca? Un reel. ¿Sí? Pero después ya quiere una lanchita. ¿Sí? Después de la lancha, bueno, te necesita el tráiler. Y después el tráiler necesita, ¿no es cierto?, todos los gastos que implica irse de pesca. Entonces se mete en un montón de gastos para algo que no le va a hacer feliz. Y después no tiene tiempo para venir a la iglesia, no tiene tiempo para, digamos, para estudiar la palabra, no tiene, pero para ir de pesca 2 días, 3 días, sí tiene tiempo. Y cuando uno plantea estas cosas, ya otra vez los fanáticos.
Pero es solo cuestión de tiempo que aquel que puso su confianza en su lancha se va a ahogar. ¿Está mal ir a pescar? No, a mí me reencanta pescar. Cuando yo voy a Formosa, una de las cosas que quiero hacer es estar ahí a la orilla del río Bermejo. Hace 3 años seguidos que voy y no pesco, ni mosquito no me pica. Ya no me quieren llevar nadie, porque todas las veces que yo voy no pescamos nada. Los otros van, yo no voy, ellos pescan. Así que ya imagínense cómo me miran, cuando yo te empiezo a preparar, ya me miran de costado. ¿Y si te quedas? Sí, como que no me quieren decir eso, porque bueno, me tienen compasión. Entonces, por eso puede ser una cárcel el miedo, y eso no me impide pensar. Y ya vamos a ver, ¿no es cierto?, algunas frases sobre el miedo. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Entonces, eso es una de las características que tienen los hombres de esta congregación. Por eso cuando yo me dirijo a ellos, les digo hombres corajudos, ¿sí? Hombres corajudos, valientes, que no le tienen miedo ni a un sapo muerto. ¿Sí? Re valientes son. No le tienen miedo ni a una lagartija, y eso está bien. Entonces, el hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que conquista ese miedo. ¿Quién escribió eso? Un tal Nelson Mandela. Y él tenía motivos para tener miedo. Él es una de las personas que nosotros podemos decir que tuvo resiliencia. El miedo es temporal, pero el orgullo de haberlo vencido es para siempre. Por eso es importante, hermanos queridos, que nosotros tenemos que usar la cabeza. Nosotros tenemos que usar los recursos espirituales. Yo tengo que saber, tengo que tener incorporado que eso es verdad y tengo que trabajarlo hasta que se me corra por las penas. Yo y usted todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El problema es que nosotros somos tan fantásticos para hablar mal y lo que hablamos es nuestra creencia. No puedo, no tengo, es difícil. Lo que pasa es que para usted, cuando nosotros justificamos nuestro miedo, lo que nosotros estamos haciendo es atornillar el miedo en nuestro sistema nervioso profundo, en nuestra mente profunda. Porque nosotros estamos hablando contrario a la palabra. Entonces, si nosotros hablamos contrario a la verdad, estamos hablando, si es contrario a la verdad, estamos hablando mentiras. Y cuando nosotros estamos hablando mentira, nos estamos poniendo del lado de aquel que es el mentiroso y el padre de la mentira. Aquel que vino a hurtar, a robar, a destruir, a matar y a destruir. Aquel que es nuestro adversario, aquel que anda como león rugiente, aquel del cual no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no distingue la verdad de la mentira, no distingue si el miedo es real o imaginario. Si nuestra percepción siempre va a estar asociado a un pensamiento negativo. El problema que la mayoría tenemos es que desde chico no nos han entrenado para ser buenos pensadores. ¿Dónde aprendimos a tener frases de amargura? ¿En la televisión? Aprendimos en casa. ¿Dónde aprendimos a hablar negativamente? En casa. ¿Quién nos enseñó a nosotros a preocuparnos? Mamá, papá. Por eso cuando Pedro habla de la vana manera de vivir que recibimos de la televisión, dice, que recibimos de los políticos, ¿no? Dice que recibimos de nuestros padres. Entonces nosotros estamos, pero recontra acostumbrados, por años el diablo hizo un trabajo
tan especial para generar fortalezas mentales. ¿Qué es una fortaleza mental? Es lo que gobierna nuestros pensamientos y nuestras acciones en los momentos de tensión. En los momentos de amenaza, nuestras acciones, eso es lo que creemos. ¿Le pasó a usted que no pudo dormir porque tuvo problemas? ¿Cuántos problemas resolvió no durmiendo? Ninguno, obvio. ¿Le pasó que usted se quejó de las circunstancias? Sí. ¿Cuántos problemas resolvimos quejándonos? ¿Cuántos problemas nosotros resolvimos llorando? Si se hubiera resuelto así, yo me voy a la puerta del banco y me largo a llorar ahí. Me van a meter preso, no lo más seguro. Voy a tener otro problema, seco y preso, ¿sí? Y en cana. Entonces, por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que tener en cuenta que la única manera de vencer a la mentira es con la verdad. ¿Y qué dice? Santifícalos en tu verdad, la oración del Señor. Tu palabra es verdad. Entonces, por eso las personas que tienen problemas emocionales y no estudian la palabra, lo único que están haciendo, ¿no es cierto?, es prolongar la agonía. Así de simple. Ahora, hay personas que por su fuerza de voluntad y porque todavía están como más enteros, pueden tener una vida más o menos normal con sus fuerzas. Pero eso no es ser feliz, eso no es vida abundante, eso es vida piojosa. Aunque vayas a Europa, aunque vayas a Cancún, ¿sí? Va a Cancún y en Cancún tiene vida piojosa. ¿Por qué? Porque cree que porque está ahí ya sus problemas están solucionados. Solo es cuestión de tiempo que la persona colapsa. Con toda su platita colapsa. Si nosotros hiciéramos una encuesta, ¿no es cierto?, y vayamos a las farmacias y empezáramos a ver quiénes son los que compran, digamos, los ansiolíticos, toda esta medicación psiquiátrica, usted se va a sorprender de la cantidad de personas que tienen tantos recursos y no pueden dormir. Y después la cantidad de secos como nosotros que también comen. Pero bueno, nosotros los secos tendríamos como excusa, lo que pasa es que a nosotros nos falta, etcétera, etcétera. ¿Y lo que tienen? ¿Cuál es la excusa? Ninguna. Entonces el punto es que no depende de la cantidad que tengas o no tengas, sino la cantidad de Cristo que te habite, la cantidad de palabra que te habite, la cantidad y la calidad de la relación con el Espíritu Santo que nosotros tengamos. Ahí está el secreto. Por eso aquel que conoce la palabra, ¿sí?, sabe, por ejemplo, Filipenses 4:11, no. Sí. La segunda parte. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea, ¿podemos estar contentos en cualquier situación? Sí. Vemos a Pablo y a Silas en la cárcel, ¿sí?, en el cepo, después de haber recibido una garroteada monumental, están en el cepo los dos cantando himnos. A ver, si cantaran una chacarera estaría lindo, pero himno. Si hay algo que no tiene emociones, cantar himno. Sí. ¿Qué sé yo? Cantar una cumbia. Sí. Pero cantar himno, claro, ¿por qué? Porque el punto para Pablo y Silas no era el ritmo, sino lo que ellos estaban confesando con su boca. Entonces, ese es el punto, no es el ritmo, es la palabra de Dios que está habitando en mi corazón y me está provocando que mis emociones vayan a ser las mejores, a veces en las circunstancias que no son las mejores. Entonces, por eso es tan importante, y esto sirve para cualquier emoción, no solamente para el miedo. Sirve para la ira, sirve para la depresión, sirve para la ansiedad, para el estrés. Sirve cuando está tu suegra, cuando no está tu suegra también sirve. Lo que pasa es que, ¿sabe por qué a veces me sale esto? Porque el otro día cuenta una hermana que un familiar de ellos no viene acá a la iglesia porque dice que yo predico como Dante Gebel.
Como diría el riojano, ¿cómo diría? Amalaya. Claro. Pero ella lo vio como negativo. Entonces, cada vez que me acuerdo ya quiero hablar mal de la suegra, porque ese es el tip de la suegra. Siguiente frase. Si superas tus miedos, podrás lograr tus sueños. ¿Por qué? Porque el miedo es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios no está agradado de nosotros, lo único que nosotros vamos a lograr son las pesadillas, no vamos a lograr los sueños, vamos a lograr las pesadillas. Entonces, por eso, mira, hay muchas frases, esto no es una frase bíblica, pero está cargado de verdad. Y alguno dice, ay, ¿por qué pastor está citando, digamos, fuentes que no son de la Biblia? Y yo le voy a mirar y mejor no te contesto porque voy a salirme de la Biblia. Voy a meditar fuera del recipiente. Entonces, hermanos queridos, muchas veces nosotros no alcanzamos todo lo que Dios pensó para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos con miedo. Y encima lo justificamos. Eso es lo más grave de este asunto. Ahora, que nos haya pasado o que tal vez le esté pasando a alguno de ustedes, no es el problema. Porque a veces nosotros nos instalamos en este tipo de pensamiento porque no conocemos cómo enfrentar. ¿Y qué pasa cuando alguien no sabe cómo enfrentar? Y claro, y pierde la pelea siempre. Por eso es importante estar en estos ámbitos espirituales para ser enseñado. Pero después de acá hay que ir a trabajar en la casa. Hay alguno que piensa porque viene a la iglesia todos los problemas se van a solucionar. Eso es romanticismo evangélico. Eso no es de creyente. Eso no es gente nacida de nuevo, no piensa así. Gente espiritual no piensa de esa manera. La gente espiritual sabe que tiene que trabajar duro. ¿Por qué? Porque el diablo trabajó ahí. Para algunos, para mí, por ejemplo, fueron 37 años que el diablo trabajó sin oposición. Entonces él se dedicó, por lo que pasó en mi casa, por la iglesia donde iba, por la sociedad donde vivía, por las cosas que leía, por la escuela. Es decir, todo estaba, digamos, direccionado a que yo sea lo que era. Un perdedor, un fracasado. ¿Por qué? Porque tenía éxito para afuera, pero para adentro no. Es decir, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo si pierde su alma? Dice el Señor. ¿De qué me sirve que yo sea exitoso si mi casa era un infierno? Y muchas veces yo buscando los responsables afuera, a ver qué es lo que está pasando. Nunca se me ocurrió pensar que mi conducta es la que me estaba llevando al desastre familiar. Y mi conducta estaba atado, soldado, atornillado a mis creencias. Entonces, si yo no cambio mi creencia, tarde o temprano voy a caer en las mismas conductas. Tal vez no sea la misma conducta, pero es una equivalente que produce el mismo resultado. Por eso es importante, hermanos queridos, que todo lo que veamos vuelvan otra vez, anoten, practiquen, háganse carteles, trabajen. A algunos les va a resultar, digamos, casi un trámite cambiar algunos pensamientos y hay algunos que va a costar un montón. Yo tengo algunos que todavía no superé, imagínense. Por eso es tan importante. Si superas tus miedos, podrás lograr tus sueños. Y a veces tus sueños no son los que vos pensás cuando estás con miedo. A veces tus sueños son mucho más simples. Ay, porque cuando yo pueda hacer tal cosa, tal otra, esos son los sueños. No, esas son las ilusiones. Hay algunos que están ilusionados que sí, ay, porque yo cuando tenga esto, cuando vaya acá, cuando yo pueda esto, cuando yo pueda aquello. Y cuando perdés el miedo resulta que no es eso lo que te va a hacer feliz. Son cosas mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque el secreto de la vida es aprender a contentarse con lo que tienes, no con lo que te falta. Cuando te concentras en lo que te falta, ansiedad. Si la ansiedad te va a llevar al estrés, los dos juntos, ¿no es cierto?, te van a dar bronca. Los tres juntos te van a dar depresión. Los cuatro juntos, ¿no es cierto?, te va a llevar al cajón.
Entonces la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros imaginamos. ¿Cómo vamos a enfrentar el miedo o los miedos? Lo primero, hay que reconocer el problema. Si yo no reconozco lo que me pasa, ya estamos mal de entrada. Tengo que reconocer, es cierto, este es mi problema. Yo no estoy pudiendo con este asunto. Y hacerme cargo, dejar de echarle la culpa. Lo que pasa es que mi papá me abandonó y mi mamá también me abandonó. Lo que pasa es que la pobreza, lo que pasa es que a mí me abusaron, me maltrataron. Y empezamos todas las cosas que me pasaron. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encerramos en la cárcel, le metemos llave, nos tragamos la llave y nos enojamos con el carcelero que está afuera. Ahora, lo que te pasó, lo que me pasó, ¿tiene influencia? Sí, y a veces una influencia monumental. Y cuanto más monumental es porque tenemos menos palabras. Tenemos menos diligencia para hacernos cargo. Entonces, hacete cargo. Este es el problema tuyo, el miedo. Listo, ese es mi problema. Y bueno, ¿quién tiene la culpa? No importa quién tiene la culpa, si a mí no me resuelve encontrar un culpable. A mí me resuelve saber cómo salgo de esta situación. Y bueno, una de las primeras cosas va a tener que perdonar a todos los que te hicieron problemas, los que te hicieron daño, perdonarle al toque. ¿Por qué? Y porque no haces nada cargando con un muerto. Al muerto hay que deshacerlo enseguida. No perdonar es como cargar un muerto de 7, 8 días. Entonces, primer paso, dejar de echarle la culpa a los demás no funciona. Para lo único que lo funciona es para los psiquiatras, los psicólogos y para los farmacéuticos. Segundo, desenmascararlo. ¿Qué significa? A ver, ¿la amenaza es real o imaginaria? Yo tengo miedo que me agarre cáncer. ¿Tenés cáncer? No, entonces es imaginario. ¿Tenés cáncer? Sí, listo. Entonces, bueno, a ver, si yo tengo cáncer, ¿cuáles son mis posibilidades de continuar con vida? Genial, aprovecho eso. Y si me muero, y al final, si me voy a morir hoy, dentro de 3 días, dentro de 5 años, me voy a morir igual. Entonces hay que desenmascararle a ese miedo a la muerte. Hay algunos de nosotros que no tienen ni una enfermedad y puede cantar al carnero mañana. O sea, nosotros estamos con inminencia de muerte siempre. Si es por eso, vamos a estar todos aterrorizados. ¿Quién sabe? Imagínense usted, una mujer en Formosa. La policía llega, golpea la puerta. Sale la señora. ¿Usted es fulana de tal? Sí. Bueno, venimos a avisarle que su marido acaba de tener un accidente. ¿Qué le pasó? Le atropelló un avión. Si ustedes van a Formosa, esa avioneta, no sé si yo últimamente no la he visto, pero estaba la avioneta ahí al costado. Tuvo un desperfecto mecánico, aterriza sobre la ruta, el hombre iba en una moto al costado de la ruta, ¡pum! Muerte natural. Claro, naturalmente se iba a morir con semejante golpe. A ver, dígame si hay algo más insólito que en una ciudad te atropelle un avión. A ver, ¿cuáles son las probabilidades de que te atropelle un avión en una ciudad? 1 en 50.000 millones. Bueno, ¿a este le pasó? Y si le pasó a ese, ¿nos puede pasar a nosotros? Sí, una muerte así nos puede pasar. Y la gente que dice, ay no, a mí no me va a pasar. Cruza. Entonces, es decir, la persona que no se prepara para morir tiene problemas para vivir. Entonces, yo estoy preparado para morir. ¿Por qué? Y porque sé que me puede pasar. Entonces disfruto ahora la vida. Trato de hacerme el menor problema posible. Trato de ser lo más positivo que pueda. Trato de ocuparme de hacer cosas que den sentido y tengan trascendencia. Por eso yo creo que el Señor es un grosso de verdad que me llamó a ser pastor. No puede ser tan capo el tipo para darme un motivo para vivir tan extraordinario. El problema es que ustedes también tienen el mismo motivo. No tal vez en la misma función, pero todos funcionamos para el mismo propósito, es decir, todos tenemos el mismo propósito, uno de una manera, otro de otra manera, pero todos en el mismo propósito, o sea que la alegría que yo tengo, ustedes también tienen que tenerla.
Por eso es tan importante. La amenaza es real, genial. A ver, ¿qué me puede costar? Me va a costar lo que alguna vez voy a perder igual. Porque cuando me muere voy a perder todo lo que tengo. Así de simple. ¿Cómo va a decirse? ¿Qué mierda? No, eso es realista. Entonces, como yo sé que voy a perder, ¿sabe qué pasó con ese asunto de porque yo sé que voy a perder todo? Me ayudó las veces que me estafaron. Me ayudó a no perder la potencia. Y a estar pila. Ahora, ¿no me duele? Sí que no me duele. Claro que me duele. Pero el dolor que tengo por haber perdido eso es tan pequeño comparado con el Señor, que eso ya parece insignificante. Porque ahí está el secreto. Entonces los miedos que puedas tener tienen que ser tan pequeño comparado con el que está contigo, que ese miedo va a desaparecer por espanto, se va a ir espantado de tu Dios. Pero para eso uno tiene que creer. Y creer tiene un proceso de lo cual tenemos que ser diligentes. Yo no puedo estar mirando televisión 5 horas y pretender tener fe. O sea, es como comer, ¿no es cierto?, de más y querer adelgazar. O sea, estamos chiflados. Y hay cantidad de creyentes chiflados. O sea, hay algunos que... Yo estoy re contento que no tenemos ni un psiquiatra acá. Porque si no me voy a quedar con la mitad de la congregación. Sí, porque le miran, mete adentro. Si va a venir un colectivo, acá nos quedamos en la mitad de la congregación. Y sin pastor se van a quedar ustedes. No, espero que no. Tercero, no adueñarse de los miedos. Tengo miedo. No, yo puedo sentir miedo. Pero si yo digo tengo miedo, ya le estoy diciendo a mi cerebro, yo necesito que vos te hagas encima. Yo necesito que te bloquees. Yo necesito que me produzcas muchas reacciones corporales, psicológicas, todo, que todo se me vaya a complicar. Cuando yo digo funciona con todas las frases negativas. No puedo, no tengo, no soy, a mí no me alcanza. O sea, todas esas frases negativas que nosotros hablamos funcionan exactamente igual que esto. Y mira si me pasa tal cosa. Cuando nosotros hablamos una frase en sentido negativo, el cerebro cree. Cuando yo hablo en sentido positivo, el cerebro no me cree tan rápido. ¿Por qué? Porque mi cerebro no está acostumbrado a la frase positiva. Entonces yo tengo que entrenar mi cerebro. Porque mi cerebro está en esa condición porque fue entrenado. Por causa del pecado es más fácil creer en una mentira que creer en una verdad. Por eso hay que trabajar para la verdad. Y ese es el gran problema de mucha gente, que no quiere trabajar. Son parásitos espirituales. Son planeros espirituales. Zurdos espirituales. Porque ¿cuál es la característica de los zurdos? Que otro trabaje pero que me dé a mí. ¿A qué piola que son? Y los políticos zurdos te sacan a vos para darle al otro, pero de él no ponen de la de ellos. Sí. Ellos juntan, ¿no es cierto?, se hacen ricos y siguen alentando a los pobres. Es la realidad de nuestro país, por eso tenemos el país que tenemos. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos que cuidarnos de lo que hablamos, porque nuestro cerebro cree. No mirar los fracasos como posibilidad, sino como errores a superar. No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque claro, no pude la vez pasada, entonces ahora tampoco puedo. Y como yo digo no puedo, la próxima vez tampoco voy. Entonces mi fracaso, lo único que hago es afirmar el fracaso. Entonces lo que hago es una cárcel con barrotes más gruesos, hago un pozo cada vez más profundo. Y entonces por eso es importante
Usar la cabeza sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, no es esto. Este no piensa. El corazón es lo que está en lo profundo, en el cerebro primitivo, el reptiliano y el límbico. Ahí está el corazón. Donde las cosas que nos gobiernan son las cosas automáticas, los programas que nos hacen funcionar automáticamente. Entonces, cuando dice, digamos, Jeremías, que el pecado de Judá está, a ver, Jeremías capítulo 15, fíjense, para recordar, perdón, 17, Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Os decía que está bien escrito, bien profundo. ¿Dónde? Esculpido está en la tabla de su corazón. Entonces el pecado se esculpió, es decir, a martillo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esculpir ahora la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Por qué el pecado nos gobierna? ¿Por qué es más fácil pensar mal que pensar bien? ¿Por qué es más fácil, digamos, desear lo que no tengo que cuidar lo que sí tengo? ¿Por qué es más fácil hablar mal de los demás? ¿Por qué es más fácil el pecado? Porque está esculpido. Esa es la ley del pecado y de la muerte, que habla Romanos capítulo 8, versículo 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esculpir las palabras, ¿no es cierto?, de vida. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, nosotros tenemos que trabajar la palabra de Dios. Por eso los psicólogos, los psiquiatras, lo único que pueden hacer es diagnosticarte y darte paliativos, es decir, para que no te mueras hoy. Pero ¿para qué te dan eso? Para que tengas palabra de Dios, ellos no lo saben, pero para que tengas palabra de Dios y entonces puedas trabajar la palabra. Pero esas pastillas nunca te van a ayudar, sus tratamientos nunca te van a hacer superar. ¿Por qué? Porque los problemas espirituales se tratan con herramientas espirituales, con armas espirituales. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de esa fortaleza. ¿Qué fortaleza? La fortaleza mental de mentira que hemos aprendido a lo largo de toda la vida. Entonces, por eso es que el punto, y yo me fijo en mis síntomas, voy a entrar en colapso siempre. Yo tengo que fijarme que ese síntoma no es el punto es lo que estoy creyendo. Y si yo no estoy creyendo la palabra, estoy creyendo en una mentira, punto, chao, se terminó. No hay mucho, no es complicada la vida. No es complicada la solución de nuestros problemas. Los complicados somos nosotros que queremos todo mágicamente. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere dejar de tener miedo hoy? Pasa acá, yo voy a orar por él y se va a ir sin miedo. Todo el mundo va a ir. Hasta los vecinos que nunca vienen van a escuchar eso, ¿no? Van a venir. Porque todos están queriendo que alguien les resuelva el problema. ¿De dónde aprendimos eso? Sobre todo de estos últimos 30 años de democracia. Que alguien venga y me resuelva mi problema. Por eso cuando elegimos un presidente creemos que estamos eligiendo un salvador. Hermosa pelada de frente nos damos. Por eso hay tanto pelado. 5. Haz las cosas que te dan miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Cruzar la calle? Cruzar la calle. ¿Te da miedo andar en bicicleta? Tenés que subirte a una bicicleta, pelate bien las rodillas hasta que aprenda y después ya no vas a tener más miedo. Sí. ¿Tenés miedo de subirte a un cerro y tirarte de cabeza? No, eso no. No tires. Entonces, las cosas que vos crees que no podés hacer, trabajá para poder hacerlas. Pero también hay que ser realista. Yo tengo miedo que no me elijan como Miss masculino de la iglesia. Claro, olvídate, a mí geriátrico de la iglesia me van a elegir a mí. O sea, tenemos que ser realistas también. Hay algunos que sueñan tanta estupideces que no son reales. A ver, ¿a ustedes no les gustaría tener un Porsche, un Porsche, un Lamborghini? Son autos que se compran por millones de dólares, no cuestan millones de pesos, millones de dólares.
¿Le gustaría tener un Lamborghini? Sí, a mí me reencantaría. Patrick, loco del Lamborghini. Dice que cuando él tenga plata, él se va a comprar un Lamborghini. Claro, pero si yo voy a estar pensando en un Lamborghini, y bueno, estoy comprando un problema. ¿Por qué? Y seco peligroso, si no puedo ni cambiar el auto, que voy a comprar un Lamborghini. 10 años tiene mi Surán, pobrecito, está pidiendo a grito que le enchufe a alguien y lo clave. No, no. Entonces, pero primero las más fáciles. ¿Se entiende eso? Las más fáciles. Y rodéate de gente con fe y que te aliente. Porque si te metes con un mala onda, te va a arruinar la vida. Y la hermanita puede decir, ay, pero si ella siempre está conmigo, pero ¿qué es lo que habla tu hermanita que siempre está con vos? Y pagarle un pasaje que vaya al tinaco, algo. Claro. Sexto, que es en definitiva lo primero y lo más importante. Primero le di los recursos que son humanos. Recursos humanos. Decisiones que nosotros tenemos que tomar. Pero en todas esas decisiones, ¿qué es lo que hablé? De aprender el recurso más poderoso que tenemos, que es la palabra de Dios. Esa es la medicina para los huesos, medicina para el alma, medicina para tus relaciones, para tu familia, para una mejor salud. Hay 365 no temas de parte de Dios. Dice en Génesis 15:1. Hace días que vengo con ese Génesis, quiero predicar Génesis 15:1. Ya prediqué como 3 veces, pero ¿cómo me inspira este Génesis capítulo 15? Después de estas cosas, después de todos nuestros miedos, de nuestras iras, de nuestra ansiedad, de nuestro, digamos, estrés, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. No temas, Abraham. Aquí, ¿qué podemos decir? No temas, Alejandro, no temas, Juan Carlos, no temas, Silvia, no temas, Karina, no temas, Agustín. Yo soy tu escudo. Si Dios es nuestro escudo, los dardos encendidos del maligno no tienen ni una chance. Él es nuestro escudo. ¿Y qué más dice? Y tu galardón será sobremanera grande. O sea que la recompensa que nosotros tenemos es demasiado grande. Entonces tenemos que abandonar el miedo porque si no, no vamos a alcanzar la recompensa. ¿Es muy difícil entender eso? No. ¿Es fácil ponerlo en práctica? Sí. ¿Y por qué entonces me cuesta tanto? Y porque tenemos muchas mentiras atornilladas, tenemos esa fortaleza que tenemos que destruir. Entonces no es difícil creer, es difícil desaprender. Eso cuesta. Pero si yo le pongo pila, a ver, si hay gente que puede salir de circunstancias tan difíciles con tan pocos recursos, ¿cómo nosotros teniendo tantos recursos no vamos a poder? A ver, yo salí de la pobreza, de la miseria, de la indigencia humana. Y la indigencia no era solamente no tener, digamos, recursos. No, yo tenía un ingreso aproximadamente de 4 millones de pesos a plata de ahora, y sin embargo vivía en un cuchitril, vivía en una posilga. ¿Por qué? Porque tenía una billetera distinta, pero tenía una mentalidad todavía de pobre. Vivía en una pieza prestada de mi hermana, con piso de ladrillo que estaba todo así, viviendo en una cama que le regalaron a mi hermana, que así era el colchoncito, y tenía otra cama de una plaza, un roperito y una que me regalaron. La mesa y la silla compré de segunda mano, el aparador era de segunda mano. Es decir, vivía como un indigente, teniendo un sueldo que tenía. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema no eran los recursos, el problema era la cabeza, la mentalidad. ¿Qué hizo Dios conmigo antes de convertirme? Me puso una mujer diferente y empezamos a hacer algo distinto. Entonces, sin Dios, nosotros salimos en un montón de cosas.
¿Por qué digo sin Dios? No es que Dios no estuvo, nosotros sabemos por la palabra que siempre Dios está apuntalando de acá, de allá, pero no era consciente de usar los recursos porque no los conocía. Y cuando los conocimos, ¿qué pasó? Empezamos a avanzar un montón de más, pero ya le di el testimonio hace un tiempo, ¿no es cierto?, que en el 2021 me voy a Mar del Plata, me soné de frío, me soné de hambre, y tenía plata en el bolsillo. ¿Y por qué no compré? Porque tenía mente de pobre, todavía no había resuelto ese asunto. Entonces cuesta desalojar la porquería, sí, es como la mancha de aceite. Uno tiene que trabajar diligentemente, por eso Andrea una capila para estas cosas, porque yo siempre me ensucio con aceite. ¿Para qué? Para fortalecer su paciencia y sus cualidades para sacar manchas. Entonces ella es una capila para eso. Entonces, hermanos, Josué 1.9 ustedes conocen, ¿sí? Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, mira, te mando que te esfuerces, que seas valiente, ¿sí? No miedoso, esforzado, no haragán. Entonces dice, no temas, porque yo estoy contigo, donde quiera que vayas. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué, no hay problema, vos estás en la montaña, voy a estar ahí, voy en el baño, cuando estén peleando yo voy a estar ahí, cuando estén tranquilo durmiendo tranquilo voy a estar ahí. Entonces dice, no temas, pero acá le agrega algo, acordate que vos tenés que hacer tu parte. No seas ingenua, ¿por qué? Porque nuestra parte no la va a hacer Dios. Hay gente que me pide que ore por ello para que, digamos, haga a Dios algo que la persona tiene que hacer. No funciona. No funciona. Es como que quiere que la policía que está para cuidarnos, quiere que vaya a lavarle los platos. No funciona eso. Entonces, ahora, yo digo una cosa de ese, sí, se ríe todo, claro, porque es obvio. Bueno, pero también tiene que ser obvio estas cosas. Isaías es una bomba contra, digamos, todas las estupideces humanas. 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contigo, contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo y no lo hallarás, serán como nada. Entonces decir, wow, leer Isaías 40 en adelante es tomar Vitosán para elefante. Vitosán era un remedio, un alimento balanceado para los pollitos cuando recién empezaron los pollitos de granja. Era Vitosán, se llamaba así. Entonces, Vitosán para elefante. Sí. 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, ¿sí? Oh Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, no temas. Entonces, ¿sí? ¿Por qué tenemos miedo? Porque no tenemos palabra de Dios. Entonces eso hay que proclamarlo, hay que leerlo en voz alta, para que nuestro cerebro se acostumbre a otra música, porque si no vamos a estar con bombón asesino. En vez de estar, ¿no es cierto?, con tú eres rey. Claro. Éxodo 33:14 dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Entonces la presencia de Dios está con nosotros, sí. Primero porque Él llena toda la tierra. Dios está con nosotros, Él está acá. Pero hay un punto, que ahora Dios está en nosotros por el Espíritu Santo para los creyentes. Entonces nosotros no tenemos que orar y esperar que porque, a ver, hay cosas que son figuradas, son poéticas, que nuestra oración suba como perfume. Es poético, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento es más poético. Pero en realidad la oración no tiene que subir al cielo. La oración
tiene que estar en nosotros si el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él se encarga, no sé cómo hace el Espíritu Santo para conectarse, ¿no es cierto?, con Dios que abarca toda la tierra. Hay muchas cosas que uno no entiende, son misterios. Pero en definitiva, yo tengo que creer, punto. ¿Sí? Segunda de Crónica, este también un pasaje que quiero volver a predicar porque es tan lindo, da gusto predicar porque esto te levanta el ánimo. Pues. Segunda de Crónica. ¿Qué tal si busco más atrás? Segundo libro de Crónica, recuerda el Josafat. Josafat está en un lío bárbaro porque viene un ejército demasiado grande y él dice esto en el versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjense, este es un versículo que tiene un poder, una potencia, una dinamita del cielo extraordinario. ¿Por qué? Porque Josafat no niega la realidad. Él dice, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer sin así? Encima me enteré que Mario Paca está entre ellos. Imagina qué voy a hacer. No sabemos qué hacer. Entonces dice, a ti volvemos nuestros ojos. Claro. No podemos con la enfermedad, no podemos con la situación económica, no estamos pudiendo con las relaciones en la casa, no estamos pudiendo, la mayor cosa, muchas de las cosas nosotros no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? A ti volvemos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con Él, Él nos dará descanso. A veces no nos va a resolver el problema, pero nos va a traer tranquilidad. Nos va a traer paz. Nos va a hacer mirar otra cosa, que no es un negar la realidad para mirar, ay, no quiero mirar, pero no quiero mirar. No es eso. Es decir, nosotros estamos viendo, nosotros sabemos la convicción, la certeza de la que hablábamos en la última prédica sobre el tesoro escondido, parte 4. Entonces, ahora fíjense lo que dice Dios a través del profeta. Versículo 15, no teman ni tengan miedo delante de esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. No es tu problema. Sos hijo, sos hija, quédate tranquilo, quédate tranquila. ¿Qué es lo que te puede pasar? No te puede pasar nada extraño que no vaya en la dirección del propósito de Dios. Y si mamá tenés que morirte hoy porque el propósito de Dios va a ser mejor para tus hijos, si estando tú ausente, morite tranquila. Si tu hijo se tiene que morir porque el propósito de Dios vaya a brillar, tu hijo va a ser algo precioso en la mano de Dios y en tus manos, poniendo ya lo más extremo. Así que cualquier otra cosa siempre va a ser más leve. Y como ninguna de esas dos cosas te está pasando, todo es más leve. Pero aún eso extremo te va a ayudar a bien, porque para el que ama a Dios y aquel que fue llamado conforme a su propósito, ¿cuántas cosas nos ayudan a bien? Toditas. Un cáncer te ayuda bien. Pero cuando estás fuera del propósito de Dios, la plata te hace daño. Por eso si a alguno le está haciendo daño, por favor tráigamela. Medicina para mis huesos. Por eso, hermanos queridos, no hay nadie más impresionantemente bendecido que los hijos de Dios. Nuestra intimidad con Dios. Ay, Señor. Se me paró casi nada. Nuestra intimidad con Dios nos dará descanso siempre. Seguridad siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pelear con el miedo? No. Pelear por conocerle más. Dejemos de estar gastando energía, pólvora en chimango.
más conocimiento de la palabra, ¿sí? Más obediencia a la palabra. Anda a predicarle a alguien. ¿Sabes? Una de las cosas que te ayuda mucho es cuando pones tus problemas en contexto. ¿Qué significa problemas en contexto? ¿Tenés problema económico? Date como para tu guanchín. Después de la recicladora, ahí tenés un departamento, un monoambiente, ¿no es cierto?, con galería techada, ¿sí? Y piscina. ¿Sí? Es una casita que está con 4 palos, ¿no es cierto?, algunos palos arriba, todo de polietileno, bolsa, alrededor, y tiene ahí un pequeño, digamos así, un techito ahí y una pelopincho, ¿sí? Por eso tiene piscina, ¿sí? Tiene quincho. Entonces, cuando vos vayas a ver todo lo que no tiene esa persona, vos venís aquí y tenés un montón a la miércoles. Pon en contexto tu situación. ¿Sí? Tenés problemas porque no te gustan tus zapatos, fíjate lo que no tiene pie. Y quédate tranquilo, déjate de quejarte. La queja nunca te va a ayudar. Dale gracias a Dios. Tenés un par de zapatos, dale gracias a Dios. Tenés marido, aunque no sea tan lindo como yo, dale gracias a Dios. Sí. Aunque no sea tan joven como yo. Apuesto, musculoso. Entonces, es decir, dejémonos de hacernos problemas por pavada. El que se hace problema por pavada es porque no tiene intimidad con Dios. Punto, chao, se terminó. Fin de la historia. Amén. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Lo primero es darle gracias a Dios. Segundo, volver a estudiar. Tercero, ocupate de que alguien sepa. Sí. Dejate de andar llorando al cohete. Cuando empieces a trabajar por lo que vale, se te va a abrir la mente y vas a disfrutar lo que tenés de una manera extraordinaria. Y eso te abre la mente. ¿Por qué? Y ahora ves las oportunidades que antes no veías. Te dejó tu novio. Dale gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a conseguir tal vez uno lindo como yo. Te dejó tu novia, esto es para los jóvenes, ¿sí? Entonces, es decir, aprovechar, ponete a estudiar. ¿Por qué? Porque la mujer te habla todo el tiempo ahí. No te deja pensar. Entonces, estudia la palabra para que cuando regrese, ¿no es cierto?, ya puedas filtrar. ¿Sí? Yo quiero que me saque, quiero que me compre, quiero que, ¿sí? Una transferencia. Bueno, todas esas cosas. Amén. Entonces, ¿cómo empieza? Vamos a darle gracias a Dios.